Comisión de Acceso y Promoción de la Información de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la sesión número 12 y última de este programa de bibliotecología, que propone acercar a la comunidad bibliotecológica del país, gestores culturales, historiadores, estudiantes universitarios y a la ciudadanía en general, que busquen actualizarse en temas de bibliotecología, información y biblioteca, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la premisa de que las bibliotecas son espacios de formación ciudadana y de transformación social. Al público participante de la sesión Zoom, les pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para el buen desarrollo de esta conferencia, y también recordarles que podrán registrar su asistencia en el enlace que estamos compartiendo ya a través del chat. Y pueden también formular sus preguntas a través del mismo chat del Zoom. Para el público que nos está siguiendo a través de las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú, pueden formular sus preguntas en los comentarios del Facebook. Agradecemos que estas preguntas puedan ser puntuales y breves para tener espacio de responder pues la mayoría de ellas. Ahora sí, ya iniciamos propiamente la presentación, y en este cuarto bloque temático que ha sido denominado Biblioteca, Literatura Infantil y Formación de Lectores, es un gusto para mí también, que conozco al profesor Didier hace poco tiempo, es un gusto contar con la participación de Didier Álvarez, a quien a continuación voy a presentar. Didier Álvarez es bibliotecólogo de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, especialista en animación sociocultural y pedagogía social, y magíster en ciencia política. Ha trabajado como bibliotecario escolar, público y universitario en diversos servicios, redes y sistemas de información y lectura. Desde 1998 se desempeña como profesor e investigador en la Universidad de Antioquia en el campo de las relaciones entre la cultura escrita, las bibliotecas y la vida social y política. El profesor Didier Álvarez presentará la conferencia titulada Biblioteca y lenguaje, ¿solo formar lectores? Nos hablará de la lectura como proceso, producto, experiencia, ejercicio y como instrumento o herramienta que le permitirá al ciudadano enfrentarse a las adversidades de la vida cotidiana con cierta familiaridad, desde cierta comprensión formal y natural del mundo. Le damos la bienvenida y le doy pase ahora sí al profesor Didier Álvarez. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Es un gusto para mí poder estar con ustedes acá, con hermanos iberoamericanos de muchos países de esta región de luz, esta región luminosa, como la llamaba uno de nuestros grandes escritores. Veo personas de muchos lugares de Centroamérica, de Suramérica. Muchísimas gracias por estar acá convocadas y participando de este espacio. Para mí es todo un honor poder estar en esta iniciativa de formación bibliotecológica que emprende la Biblioteca Nacional del Perú. Me parece que ha sido un programa bastante sustancioso, que reivindica la bibliotecología como un espacio de construcción de la vida social y de plenitudes pues, para las personas. Si me permiten, voy a proyectar digamos una guía de imagen, una guía de ideas para no derivar en mi exposición y poder ser eficiente con los tiempos. Aquí lo que tenemos en juego en esta última cátedra del programa de bibliotecología es una pregunta que puede sobresaltar a algunos, una relación que puede extrañar a otros, pero ciertamente lo que está en juego es la pregunta por una de las
condiciones o características más hondamente trabajadas en lo más inmediato de lo contemporáneo de las bibliotecas, al menos en nuestra región iberoamericana, y es su relación con el lenguaje. Y digo trabajadas en la dimensión del hacer, digo trabajadas en la dimensión de lo práctico, y que por lo tanto vale la pena preguntarse por lo que ha sido esa relación y por cómo puede seguir siendo o cómo debería seguir siendo. Yo soy un profesor, como Fabiola, mi querida colega, lo presentaba. Soy profesor de una universidad colombiana que hace parte de la institucionalidad de una región de mi país, que es el departamento de Antioquia, y trabajo particularmente con la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Es una escuela que ya va acercándose a los 65 años de vida, y soy bibliotecólogo con una vocación fuertemente social y con una pregunta constantemente filosófica sobre el hacer bibliotecológico y el planteamiento bibliotecológico frente a la vida social. Para empezar, quisiera hacer un preámbulo, y un preámbulo que considero necesario. Hoy más que nunca, a mi juicio, requerimos la elucidación. Elucidación en términos de aclarar, separar lo luminoso del oscuro, hacernos a la luz. Y traigo esta imagen, que es la imagen de una pintura que a mí particularmente me conmueve mucho cada que la veo. Es del Greco. El Greco es un pintor nacido por allá en territorios griegos, pero que pertenecían en el siglo XVI a Venecia. Y va a ser uno de los pintores que más va a marcar posteriormente, no en su momento de vida, posteriormente todo lo que va a ser el arte y la pintura, particularmente del último Renacimiento. Esta pintura se llama Muchacho encendiendo una candela. Y ustedes notan en esa pintura algunas cosas como que no cuadran. Primero que todo, que el joven está avivando con su voz, con su boca, está avivando con su boca el fuego que tiene en un tizón, o en un madero prendido, o en una yesca, podríamos decirlo. Pero curiosamente, esa yesca no produce humo, no produce humo. Y es una alusión metafórica muy linda la que el Greco pone en este cuadro, que por cierto no es muy grande, de unos 60 centímetros por unos 55, más o menos. Ahí no hay humo. Y eso siempre me hace recordar una muy bella idea de ese gran ensayista iberoamericano, hermano nuestro, argentino, Leopoldo Lugones, que decía: no todo en el fuego es claridad, sino también leña bruta y ceniza y humo. Es decir, que cuando nos damos a la tarea de traer luz, de dar luz, de poner luz a lo que hacemos, a lo que vivimos, a nuestro compromiso, a nuestra vida, a nuestra profesión, a nuestras prácticas profesionales, nos es dado como tarea esencial, sí, prender el fuego, pero no enredarnos ni confundirnos, ni dejarnos enceguecer por el humo. Esa es la tarea de la comprensión, es la tarea de la elucidación. Y a eso los invito, a dilucidar, a elucidar. Y podernos enfrentar a las encrucijadas que nos propone nuestra propia profesión y nuestro propio campo disciplinar. Aquí lo que hay en el centro, y a partir de la pregunta que plantea esta conferencia, es una necesidad, la interrogación por el desenvolvimiento del campo bibliotecológico y por tanto de la biblioteca. Que lo que vamos a tratar es de relacionarla con un dominio de la vida humana potentísimo, puesto en la misma vida de personas y comunidades y sociedades y colectivos, que es el lenguaje. Y
ese desenvolvimiento es responsabilidad tanto en nuestra práctica como en nuestro hacer científico. Y esa es una pretensión. Y traigo esta idea de Antoine Prost, que es un historiador bastante importante en la constitución científica de la nueva historia, de la historia en el siglo XX, que nos dice que un campo vale lo que valgan sus interrogantes. Es decir, nuestro campo, que es un campo de tensiones, que es un campo de preguntas, que es un campo de retos, vale en tanto valen los interrogantes que le pongamos. Porque si no le ponemos suficientes interrogantes, valiosos interrogantes, pues nuestro campo no va a ser valioso, ni va a ser significativo. Y el interrogante que les traigo acá es el interrogante filosófico, el interrogante por la pregunta del sentido. Porque creo que en la constitución del desenvolvimiento de nuestro campo bibliotecológico, como en general de la vida personal y social, la pregunta esencial siempre es la pregunta por el sentido. Es decir, por el sentido de lo que somos como hombres, como mujeres, lo que somos en la vida y lo que es la vida, lo que es el mundo, lo que son las cosas en las que estamos, con las que estamos, para las que estamos. Esa pregunta por el sentido siempre es una pregunta filosófica. Siempre la pregunta por el sentido es una pregunta filosófica. Y por lo tanto, enfrentar encrucijadas como las que significa la relación entre biblioteca y lenguaje, es para mí una posibilidad de preguntar por el sentido de nuestro campo y poder desarrollar un decir, una narración, una propuesta comprensiva de ella, ¿cierto? Entonces, ahí la propuesta que traigo es que comprendamos el campo bibliotecológico como un campo que necesita ser constituido o al menos abordado desde una perspectiva filosófica. Por eso retomo aquí la idea de que la pregunta por el sentido en nuestro campo conlleva la necesidad de una filosofía de la bibliotecología. O dicho de otra manera, una pregunta constante, sistemática, respecto de lo que es el sentido de la bibliotecología. ¿Qué es la bibliotecología? ¿Cuáles son sus apuestas? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su tarea en este mundo de los hombres? ¿A qué se debe? Entonces, esas son las preguntas esenciales de la filosofía. La filosofía siempre se pregunta, principalmente digo yo de manera general por el sentido, y lo he reiterado y lo reiteraré, pero en particular por lo que son las cosas, también por su destino, por su camino, por sus compromisos, por sus vínculos con la realidad. Entonces, a lo que invito es a la pregunta por el sentido en nuestro campo desde un hacer filosófico de la bibliotecología. Y eso parece ser que no gusta mucho, porque nosotros creemos, tenemos la convicción de que el hacer filosófico es para algunos pocos, los filósofos. Pero resulta que los filósofos cumplen una labor dentro de nuestro campo y es orientar el desarrollo de esa filosofía de la bibliotecología. Pero la responsabilidad de la reflexión, la responsabilidad de la comprensión filosófica de nuestro campo nos corresponde a todos. Y vamos a ver por qué, y se los voy a demostrar. Me voy a guiar aquí básicamente por las ideas de un muy querido amigo mío, el profesor Guillermo Alfaro, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, dedicado precisamente a ayudarnos a esclarecer ese dominio filosófico de la bibliotecología. Él nos propone cómo el campo bibliotecológico actualmente debe transitar de la fase de constitución en la que actualmente y durante prácticamente el momento de su surgimiento a finales del siglo XIX, a partir, por cierto, de el fortalecimiento y desarrollo de las bibliotecas públicas en el ámbito anglosajón, esa fase de constitución debe llevar a la bibliotecología a una fase de autonomía científica. ¿Eso qué significa? En principio,
una necesidad de rebasar los límites de la racionalidad existente, de lo que hay en esa bibliotecología actual, de lo que ha sido la bibliotecología, y llevarla a que pueda constituir adecuadamente una estrategia comprensiva y discursiva para poder explicar de manera sistemática, en forma teórica y conceptual, las categorías que la constituyen, los procesos que la constituyen, generando teoría, es decir, un pensamiento sistemático sobre ella. Ustedes dirán, pero es que eso es lo que hemos hecho. No, lo que nosotros hemos hecho durante todo este tiempo es lo que Guillermo llama acumulación de capital de conocimiento, tanto en lo referente a prácticas como a los objetos propios de la bibliotecología. Es decir, nos hemos dedicado principalmente a darle salida, a concretar una vocación por lo concreto, a plasmar una vocación por lo concreto, haciendo descripciones de objetos y prácticas. Objetos del orden técnico, objetos del orden material, objetos del orden documental, objetos del orden informacional, describiendo las prácticas que hacemos en términos de las catalogaciones, de las clasificaciones, de la selección, del diseño del servicio. Eso es lo que podríamos decir ha constituido la biblioteca con minúscula. Es decir, la expresión de la realidad cotidiana de la biblioteca, el continuum, para poner una idea latina muy potente, y el continuum es aquel espacio, aquella construcción espaciotemporal en la que las cosas son y se van constituyendo y reconstituyendo, van siendo en su propio devenir. Esa es la cotidianidad, podríamos decir, de la vida bibliotecaria, es esa biblioteca con minúscula. Y cuando yo la pongo con minúscula no la estoy nombrando despectivamente, la estoy nombrando es en términos de una dimensión de nuestro hacer. Eso es lo que cotidianamente hacemos y es muy valioso. Pero si nosotros queremos abordar una constitución de nuestro campo bibliotecológico, si queremos proponer a la bibliotecología como un campo científico a plenitud, debemos, como lo propone Hugo Semmelmann, rebasar los límites de la racionalidad que la constituye hoy, esforzándonos por construir de manera integral, de manera conceptual, prácticas y objetos de conocimiento nuestros. Es decir, que la vocación ya no va a ser una vocación por lo concreto, por describir lo evidente, por describir lo inmediato, por describir lo cotidiano, sino que va a ser una vocación por lo abstracto. Ahí está el esfuerzo de conceptuar y de teorizar. Conceptuar significa dotar de sentido a aquellos grandes elementos que constituyen nuestra práctica, que vamos a llamar categorías. La misma biblioteca, los usuarios, las prácticas informacionales, las prácticas de servicio, las prácticas del lenguaje, y eso es lo que va a poder constituir la biblioteca con mayúscula. Es decir, aquella biblioteca que desborda los límites de la particularidad. Es decir, o dicho de otra manera, que no se refiere únicamente a una biblioteca concreta, como por ejemplo una biblioteca escolar en un colegio, o una biblioteca pública en una comunidad, o a la Biblioteca Nacional del Perú o a la Biblioteca Nacional de Colombia, sino que alude a una institucionalidad social potente, por eso se le pone con mayúscula, que logra ser comprendida, logra ser constituida y conectada y justificada o presentada a la sociedad de una manera clara. Eso es lo que se llama ganar autonomía dentro de lo que es el campo bibliotecológico. Obviamente, ustedes están viendo que yo hago énfasis aquí en el dominio bibliotecario como parte del esfuerzo de constitución del campo bibliotecológico. Por dos razones lo hago. Primero, porque este es un evento que convoca a la biblioteca. Esta conferencia se refiere principalmente a la biblioteca, pero a la biblioteca dentro del ámbito científico bibliotecológico. Obvio, a la bibliotecología le pasan otras cosas, en términos de centrar otros objetos de conocimiento. Pero históricamente la biblioteca ha estado en el centro del interés
práctico, transformativo de la bibliotecología. Y yo no quiero, y es la segunda cosa, desasumir eso. A mi juicio, la biblioteca sigue siendo un objeto que dentro de la bibliotecología se declara como potente, por su característica de institución social, por su valor para la vida de las personas y las comunidades. Este es el marco en el cual yo voy a hablar, el marco del orden epistemológico en el cual voy a hablar yo de las relaciones entre biblioteca y lenguaje. Podríamos decir que hay 4 vectores de movilización, 4 vectores relacionados con la biblioteca y con el dominio bibliotecológico, muy relacionados, muy integrados a la movilización del campo hacia su autonomización científica. Y miren que nuevamente aquí pongo la biblioteca en el centro. Pongo la biblioteca como un objeto potente dentro de las responsabilidades comprensivas del mundo que se propone la bibliotecología. Y pongo la biblioteca y digo que hay 4 vectores contemporáneos que demandan la movilización del campo hacia su autonomización científica y los describo. Primero que todo, el lenguaje. El lenguaje en la biblioteca contemporánea progresivamente ha venido tomando un lugar fuerte, sobre todo en la bibliotecología de esta región del mundo, toda la región iberoamericana. El lenguaje en particular ha entrado en la biblioteca ayudando a definirla, ayudando a perfilarla, ayudando a conectarla con la sociedad, ayudando a conectarla con el Estado. Y ahí surge todo ese dominio que algunos llaman PAM, el dominio PAM, dominio de promoción, animación y mediación de la lectura. El informacionalismo nos entró posteriormente a esa presencia del lenguaje en la biblioteca y en la bibliotecología. El informacionalismo como una conformación de vida social, una conformación de mundo, sobre lo cual pues yo no voy a entrar aquí a hacer una profundización sobre ello, porque creo que todos tenemos suficiente comprensión de cómo el discurso sobre sociedad de la información, el discurso sobre los procesos posibles dentro de un dominio informacional del mundo, nos determina, etcétera, etcétera. Entra otro dominio, que es la de gestión del conocimiento. Mucho más contemporáneamente, la bibliotecología y la biblioteca se empieza a interesar por el conocimiento, proponiéndose entradas a la manera como desde los servicios bibliotecarios, principalmente, por ejemplo, desde bibliotecas especializadas, desde bibliotecas académicas, pero, ¿por qué no?, también desde otras tipologías un poco más abiertas, como las bibliotecas escolares, se empieza a preguntar por los procesos de gestión del conocimiento. Y el último vector que entra en este dominio bibliotecario y bibliotecológico son los estudios de la memoria. Entonces ahí vamos a encontrar un circuito, de cuestiones del orden social, por lo tanto cultural, educativo, político, económico, que determinan la vida de las bibliotecas y determinan, por lo tanto, la reflexión que desde la bibliotecología puede hacerse sobre ellas. En particular, me va a interesar en la relación entre lenguaje y biblioteca, entre biblioteca y lenguaje, como problema constructivo del campo bibliotecológico. Es decir, lo que yo estoy afirmando aquí es que la relación entre biblioteca y lenguaje contemporáneamente e incluso desde la modernidad, desde los primeros siglos de la modernidad, pero principalmente en el momento en que surge la biblioteca pública, hace tal vez unos 200 años o un poco más, en el contexto anglosajón, en Inglaterra y en Estados Unidos, esa relación entre la biblioteca y el lenguaje empieza a ser un motor constructivo del campo bibliotecológico. Esa es mi tesis, esa es mi propuesta. Es decir, que la relación entre lenguaje y biblioteca no es una relación meramente instrumental, no es una relación superficial,
es una relación profundamente metida en el campo bibliotecológico. Y recuerden que este programa, agenciado por la Biblioteca Nacional del Perú, es un programa que invoca lo bibliotecológico. Es un programa de bibliotecología. Es un programa que convoca, provoca la reflexión bibliotecológica. Entonces, por eso es que lo pongo yo ahí. Termino pues esta idea diciendo o enfatizando, me interesa la relación de la biblioteca con el lenguaje, la relación del lenguaje con la biblioteca, porque esencialmente la considero como un motor constructivo, una fuerza constructiva del campo bibliotecológico. De la misma manera como estos otros campos han venido a constituir o a construir la identidad contemporánea de la biblioteca. Toda la perspectiva del informacionalismo, toda la perspectiva de la gestión del conocimiento, toda la perspectiva de los estudios de la memoria. De tal manera, o en continuidad con estas ideas, considero que es necesario, por lo tanto, proponer un conocimiento sistemático sobre el lenguaje en clave bibliotecológica. Es decir, miren cómo voy caminando. Miren cómo voy caminando. Parto de la idea de que la bibliotecología necesita transitar de su fase de constitución a la fase de autonomía, ganando el estatuto científico que como ciencia social con vocación humanística debe tener. Y eso exige que la bibliotecología haga un esfuerzo por poder de manera teórica y conceptual explicar sus categorías, explicar su estatuto, explicar su horizonte de actuación, explicar sus relaciones con el hombre, con la sociedad, con el conocimiento. Y eso pasa, a mi juicio, por recuperar la biblioteca como objeto de conocimiento de la bibliotecología. Porque quienes tienen formación bibliotecológica académica saben muy bien que contemporáneamente, al menos en el ámbito iberoamericano, los objetos de conocimiento propuestos en las escuelas que nos han formado a nosotros como bibliotecólogos han girado principalmente desde alrededor de la información, desasumiendo la potencia de la institucionalidad bibliotecaria. Y digo yo desasumiéndola no por descuido, sino por elección, porque han considerado que hay un objeto social mucho más potente, un objeto social mucho más glamuroso, que es el de la información. Ese asunto de pronto corre un poco por la necesidad que tiene el hombre de acomodarse a los tiempos. Pero yo creo que hay ahí un grave riesgo, y es perder el foco de la institucionalidad. No para que la bibliotecología se centre en la biblioteca, sino para que no olvide la biblioteca como parte de la responsabilidad comprensiva que tiene como ciencia. Es a eso. Entonces, me voy para acá, al campo bibliotecológico, y digo, listo, entender la biblioteca significa desplegar un esfuerzo de conocimiento sistemático sobre uno de los factores que ha moldeado la vida institucional bibliotecaria, que la ha constituido en su proceso organizacional, que la ha movido en su dimensión de unidad de información, y es el lenguaje. Entonces, eso significa mirar el lenguaje, pero en clave bibliotecológica. Es decir, no satisfacernos con las explicaciones que otros campos disciplinares dan sobre el lenguaje, como por ejemplo la lingüística, la sociolingüística, por decir algo, la psicolingüística, por mencionar solo tres campos. En esa perspectiva, que ciertamente yo sé que ustedes pueden estar creyendo que es bastante audaz, me muevo y propongo la necesidad de una bibliotecología del lenguaje. De la misma manera como hay una una antropología del lenguaje, como hay una filosofía del lenguaje, como hay una pedagogía del lenguaje, como puede haber cualquier otra área interesada en el lenguaje, la bibliotecología tiene el pleno derecho y el pleno deber también, o al menos el deber apremiante,
de generar explicaciones, generar comprensiones, generar apropiaciones sobre el lenguaje, pero en clave bibliotecológica. Y ustedes dirán, el profe está loco. El profe está completamente loco. Y yo diría que sí. De alguna manera sí creo estar loco. Porque estoy abordando posibilidades que aparentemente no se necesitan. Porque se cree que con que las bibliotecas únicamente hagan los procesos de formación de lectores, desplieguen prácticas de formación de lectores, es decir, se hagan a la PAM, hagan prácticas de promoción, animación y mediación lectora, con eso es suficiente. Yo creo que no. Y no lo creo, estoy seguro de que no es suficiente. Voy a atreverme aquí a proponer un mapa comprensivo de lo que significaría una bibliotecología del lenguaje. Y voy a atreverme, por pura audacia, porque cuando uno no se atreve, pues no tiene la posibilidad de corregir y mejorar. ¿Cómo entiendo de lo que significa esa relación entre documento y textualidad? Pero bueno, ese es otro caldo. El hecho es, para poder avanzar, que no me coja la tarde para poder dejar ordenadas mis ideas y poder dialogar con ustedes, el hecho es que esto que hay aquí, que como decimos en mi país parece pelo de loca, no es pelo de loca, es una manera de entender, lo que sería el campo de bibliotecología del lenguaje y en este caso la manera como la bibliotecología y por lo tanto la biblioteca como uno de los objetos de conocimiento de la bibliotecología se relaciona con esos objetos o con esas dimensiones de la vida social o con esos hechos y prácticas relacionados con la información, el lenguaje, el conocimiento y la memoria. Aquí lo que estoy proponiendo es que la bibliotecología tiene como punto de conexión con la vida social la pregunta por el dominio informacional y particularmente por las prácticas informacionales que tienen como base la base documental o el documento o la información registrada en el documento según la matriz tradicional, porque también nos podemos mover, descentrar de esa concepción. Entonces, la bibliotecología al mirar la información, al asumir la información como objeto de conocimiento, debe hacer lo que filosóficamente se llama una exégesis, es decir, una interpretación crítica, una explicación de lo que significa el lenguaje, el conocimiento y la memoria. Miren, lo vuelvo a repetir, a la bibliotecología le interesa la información, le interesa el lenguaje, le interesa el conocimiento, le interesa la memoria. Son estas cuatro las bases contemporáneas de trabajo en las prácticas bibliotecológicas en todo el mundo. El dominio informacional, que nos da una continuidad en el tiempo, es decir, le da trascendencia al campo. El lenguaje, que le entra desde muy tempranamente en la bibliotecología, cuando, por ejemplo, en la escuela de Chicago, por allá en la década del 20 y 30, principalmente en el 30, Jesse Shira, principalmente Jesse Shira, pero también Margaret Egan y otros investigadores de esa escuela, proponen la promoción de la lectura como un horizonte de actuación de la biblioteca, y en particular de la biblioteca pública. Entonces, la información sí le interesa a la bibliotecología, es el dominio de la bibliotecología, constituye su objeto de conocimiento, constituye o ayuda a estructurar su objeto de conocimiento. Pero cuando la bibliotecología se enfrenta a la vida social, desde estos anteojos que se pone la bibliotecología para ver el mundo, debe leer su relación con el lenguaje, debe leer su relación con el conocimiento, debe leer su relación con la memoria, particularmente con un tipo de memoria que es la memoria inscrita.
es decir, aquel tipo de memoria que está puesta en documentos, y no solamente bibliográficos. Entonces, esa exégesis es, la palabra exégesis, ustedes lo saben, es una palabra un poco extraña, muy usada en la filosofía, pero no es propia del lenguaje común, que literalmente significa guiar hacia afuera. Miren lo hermoso de eso. Exégesis significa guiar hacia afuera. Y lo que yo estoy proponiendo es precisamente que podamos guiar hacia afuera a la bibliotecología, hacia afuera de ese dominio informacional que parece omnibularla, parece cercarla, parece cerrarla, parece que le diera suficiencia y pudiera constituir alrededor de ello un universo entero, pero que constantemente estamos percatándonos de que cuando declaramos que la bibliotecología tiene interés central en la información, no estamos diciendo otra cosa que la información en relación con el lenguaje, que la información en relación con el conocimiento, que la información en relación con la memoria. Dicho de otra manera, y proponiéndolo ya desde la perspectiva de la biblioteca tiene una responsabilidad y es la de manejar cúmulos informacionales en perspectiva de las necesidades de información de sus comunidades usuarias potenciales y reales, es decir, reconociendo sus prácticas informacionales y transformar esas prácticas informacionales, teniendo como horizonte la producción de conocimiento significativo para las personas y las comunidades, como lo propone David Lenky, el bibliotecólogo norteamericano que viene haciendo un trabajo muy interesante con su Atlas de la información en el mundo. Entonces, vuelvo y propongo, sí, la biblioteca tiene unas responsabilidades con la información. En términos bibliotecológicos muy claros, integrando los procesos de selección, de adquisición, todos los procesos de organización y tratamiento de la información, todos los procesos de conservación, preservación, difusión, activación del uso, etcétera, etcétera. Sí, pero cada uno de esos procesos bibliotecológicos, y podríamos entrarlo ya, cada uno de esos procesos bibliotecarios tiene que ver con el caminar hacia un horizonte de logro institucional, por lo tanto de transformación social, y es poder generar conocimiento significativo en las personas y las comunidades que constituyen las capas usuarias de esa biblioteca. Y de igual manera, debe leer este dominio informacional en perspectiva del lenguaje. Es decir, cómo lo que hace con la información tiene que ver, requiere, precisa e impacta el dominio del lenguaje de las personas y las comunidades a las cuales sirve. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y voy a poner un ejemplo un poco más complejo. El más sencillo. Cuando la biblioteca se pregunta por las relaciones con el lenguaje y la bibliotecología en general como campo disciplinar lo hace. Es decir, cuando yo digo, cuando la biblioteca se pregunta por la relación de la información con el lenguaje, estoy diciendo que eso es una reflexión bibliotecológica. Esto, entonces, pongo el ejemplo. Cuando la biblioteca se pregunta por la información y la relación con el lenguaje, dice, es que yo hago prácticas PAM. Yo despliego prácticas PAM, por ejemplo, de animación lectora, de animación a la lectura, o de promoción de la lectura, o de animación lectora. Resulta que cuando yo dispongo de materiales de lectura, esos materiales de lectura tienen un carácter informacional. Y ahí nosotros hemos descuidado, pero muchísimo eso. Hay algunos investigadores muy juiciosos en el mundo que han hecho eso, pero no es la marca común. Preguntarse de las prácticas de formación de lectores por el contenido informacional y el impacto de ese contenido informacional en las personas y las comunidades afectadas o integradas o impactadas por las prácticas PAM de promoción, animación y mediación. Por ejemplo, lo que ustedes se han preguntado de qué manera los jóvenes están constituyendo su identidad, su lugar en el mundo
a partir del uso cotidiano de información en lo que leen, en las novelas que leen, en los cuentos que leen, en los relatos que leen, o cómo lo hacen las personas de otras edades. Entonces, de la misma manera, aquí, un poco más complejamente, es qué lugar tiene la información en el diseño de las propuestas en general de promoción de la lectura, que salen de las bibliotecas escolares, surgen de las bibliotecas públicas, surgen de las bibliotecas nacionales, surgen de las bibliotecas universitarias. ¿Qué lugar tiene la información ahí? Hemos advertido eso. ¿De qué manera las prácticas de formación de lectores se ven afectadas por las capacidades o no desarrolladas en las personas y en las comunidades o en los grupos o colectivos que se integran a estas prácticas? Y de la misma manera, cómo esta información constituye un elemento inseparable de lo que es la memoria como hecho social. ¿Se han preguntado eso? Por lo tanto, los dominios de la bibliotecología hoy corresponden a todo esto. Y el dominio específico y la relación específica de la bibliotecología con el lenguaje constituye precisamente la bibliotecología del lenguaje. Podríamos decir que la bibliotecología del lenguaje da cuenta de aquellas relaciones del lenguaje con la información, con el conocimiento y con la memoria en el espacio de las mediaciones bibliotecológicas. Es decir, cómo el lenguaje es un elemento fundamental para las prácticas bibliotecológicas y se le estudia en relación con las responsabilidades que tiene la bibliotecología en el análisis e intervención del dominio informacional en una comunidad o sociedad, en lo que tiene que ver con la memoria en esa comunidad y en general lo que tiene que ver con la producción del conocimiento, el uso del conocimiento, los órdenes del conocimiento en esa comunidad. Entonces, una bibliotecología del lenguaje es necesaria hoy, que sea capaz de explicar cómo en estas hibridaciones o constituciones diversas del lenguaje, como cultura visual, como cultura oral, como cultura escrita, caben propósitos de promoción de conocimiento, de impulso de conocimiento significativo en las comunidades, caben procesos de constitución, de recuperación de memoria. Por lo tanto, la información empieza a valer más allá de lo meramente objetual, de lo meramente documental, para poner en lugar toda la potencia de ello. Pues me toca terminar acá porque no quiero extenderme más, pero termino diciendo esto. Biblioteca y lenguaje, mucho más que formar lectores. Pero no porque formar lectores sea una tarea pequeña, es una tarea esencial, valiosísima. Yo mismo he trabajado durante muchos años en ello. Y prácticamente casi todos los que estamos aquí concurridos en esta conferencia, en este espacio procurado por la Biblioteca Nacional del Perú, hemos tenido prácticas en ese dominio. Pero lo que yo llamo es a que vayamos más allá, ir más allá, ponernos más allá de esa fórmula que contemporáneamente se ha vuelto como una fórmula obligada para las bibliotecas y los bibliotecarios en general, y es desarrollar procesos de formación de lectores, pero sin preguntarse por los efectos o los lugares, por los lugares y los efectos que tiene el lenguaje en la vida de la biblioteca y en el hacer bibliotecológico. El lenguaje tiene mucho más que hacer en la biblioteca que simplemente, y digo simplemente entre comillas, dedicarse a constituir espacios de promoción, animación y mediación de la lectura. Que por cierto, discúlpenme, siento que se ha vuelto un poco mecánico el asunto. Quiero renovar esa pregunta de la biblioteca por el lenguaje, diciendo una segunda cosa. El interés de la biblioteca sobre el lenguaje desborda el interés por la lectura y se mete con la escritura, y se mete con la oralidad, y se mete además con otros dominios del lenguaje como el visual. Tercero, una relación renovada de la biblioteca con el lenguaje declara a la biblioteca como una institución del lenguaje, como igualmente la declara como una institución informacional, que eso hace parte ya de la teoría bibliotecológica, pero también es una institución de la memoria inscrita, pero también es una institución de conocimiento social.
Entonces, una bibliotecología del lenguaje declara las múltiples potencialidades de la institucionalidad bibliotecaria, recuperando al lenguaje como gran constructor de la vida social, como constructor de la realidad social, como hermano mismo, como la otra cara de la moneda de la cultura. Y la biblioteca y la bibliotecología están llamadas a ir más allá de una relación mecánica, reducida, agotada con el lenguaje, cuando simplemente dice formar lectores. Termino pues diciendo, una bibliotecología responsable con el hoy, capaz de potenciaciones, es decir, que se pregunta por sus posibilidades de futuro, debe abordar integralmente la vida social, recordando que su principal hacer, su principal fuente de reflexión y hacer es la información, pero una información que es capaz de entenderse, que es capaz de conectarse con los dominios del lenguaje, con los dominios de la memoria, y se declara como una biblioteca capaz de producir conocimiento en las personas y las comunidades a las que sirve. Termino diciendo esto, pues, querida Fabiola, queridos asistentes a esta conferencia, espero no haberlos enredado mucho, porque yo me dedico principalmente en mi tarea académica a impulsar el desarrollo de la base teórica de la bibliotecología, y esto es una propuesta en construcción. Adelante, Fabiola. Muchas gracias, profesor Didier, muchas gracias por su presentación, excelente. Y bueno, y por todas estas ideas que nos alcanza, que nos permiten reflexionar. Me quedo con una frase que dijo casi al comienzo, que decía que nos hemos acostumbrado un poco a la acumulación del capital del conocimiento y que plasmamos de manera cotidiana, de manera descriptiva de lo cotidiano, de lo inmediato y de lo evidente, ¿no? Y más bien, esta presentación que usted hace hoy día nos invita a pensar, a investigar en nuestra carrera y a reflexionar de manera conceptual, ¿no? Para dar sentido a los elementos que constituyen la bibliotecología, que son varios, que nos hemos centrado mucho en la información, efectivamente, y en los procesos, como usted mencionaba, pero esta reflexión que usted nos trae hoy día, ciertamente es otro camino que pues, a los bibliotecólogos nos toca también revisar e investigar, ¿no? Al respecto. Antes de pasar a las preguntas, ¿no? Quisiera mandar algunos saludos. Ya se ha hecho costumbre en nuestros programas, algunos saludos nos visitan de varios lugares. Primero acá en Perú, a la Biblioteca del Colegio Parroquial Santa Rosa de Lima, a la Biblioteca Simón Bolívar de Otusco, a La Libertad, a la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, a Chiclayo, Piura, Puno, a la Universidad Católica Sede Sapientae, y también nos visitan personas desde Venezuela, Guatemala, México, Colombia, por supuesto, Chile, Argentina y Paraguay, desde la Biblioteca Nacional del Paraguay también. Y bueno, aquí vamos viendo algunos saludos por el Zoom, ¿no? Algunos, excelente exposición, y también nos han alcanzado algunas preguntas. Entonces, para no extender tanto la presentación, le alcanzo la primera pregunta. ¿Cuál es la problemática de la bibliotecología en su faceta humanística? Es una excelente pregunta. Yo he planteado de tiempo atrás la necesidad de constituir nuestro estatuto científico sabiendo muy bien respetar lo que hemos sido y en esa misma medida podernos proyectar como futuros de posibilidad en el dominio de las ciencias sociales. Entonces, propongo a la bibliotecología como una ciencia social, es decir, interesada por los procesos sociales, interesada por los procesos de integración, de constitución de la realidad, interesada por los procesos de conformación de mundos de la vida, de impulso de lo que es el dominio del sistema o el dominio institucionalizado de la vida, o los procesos de entendimiento simbólico y entendimiento en el poder. Pero esa bibliotecología que se declara social, es decir, de la sociedad, de las comunidades, de las colectividades, tiene un foco.
y es el foco humanístico. Entonces yo diferencio el dominio social del dominio humanístico. Y es una diferenciación un poco, digamos, rápida o quizás superficial, pero puede ayudar a entender un poco el asunto. Mientras que como ciencia social, la bibliotecología se interesa pues por la vida social, por los procesos sociales y el lugar que tiene su hacer en la constitución de esos procesos, en su transformación principalmente, se interesa por los hombres, por los sujetos. Es decir, la bibliotecología vive es principalmente en los ojos, en el corazón de las personas, a partir de las prácticas que despliega. Genera transformaciones, sí, en las realidades sociales, pero ante todo esas transformaciones se agencian, viven en la vida de las personas. Y pongo ejemplos. Nuestras bibliotecas públicas dicen de su potencial de transformación de la vida social cuando son capaces de ver lo que ha pasado con las vidas de las personas que han llegado a ellas. Cuando llegan los niños en riesgo social, por ejemplo, o llegan los niños de comunidades normalizadas a vivir la biblioteca y eso los marca de por vida, dejándoles una cierta comprensión del valor de la lectura, del valor del lenguaje en general, del valor de un espacio bibliotecario para comunicarse y encontrarse, del valor, y no solamente me refiero a la biblioteca pública, me refiero también a la biblioteca escolar, o yo diría esencialmente a la biblioteca escolar cuando hablamos de niños y jóvenes. Entonces, ese dominio nos lleva a la pregunta por cuáles son las problemáticas humanísticas de la bibliotecología y en particular de la biblioteca. Yo señalaría dos o tres. La principal problemática humanística para mí de la bibliotecología es el olvido del hombre. Y lo cuento de esta manera. Cuando las prácticas bibliotecarias se iniciaron de manera formal, al menos en la modernidad, con la biblioteca pública, que de alguna manera primero estaban las bibliotecas nacionales, antes de ello, antes del surgimiento pleno de la biblioteca pública, la figura de ahí era la persona como lector. Y miren cómo luego, allende el tiempo, empezamos a ponerle a ese lector que reconocíamos como un hombre, como una mujer, como una persona, con un potencial de lenguaje para poderse hacer a ideas y a conocimiento. Que la matriz comprensiva, repito, de esa bibliotecología, esa biblioteca en ese momento, era precisamente la matriz del lector, se cambia allende el tiempo por la de usuario. Y posteriormente, incluso varía o disvaría más bien hacia la idea de cliente. Entonces, ahí ha habido un proceso de deshumanización de la relación de la biblioteca con las personas. Una segunda dificultad en lo humanístico es la incapacidad precisamente de la biblioteca de hacerse a una filosofía de su hacer, que fue lo que yo estuve trabajando hoy acá. Porque la filosofía es lo que enfrenta al hombre a la posibilidad de darle sentido al mundo y a su lugar ahí. Esa es la segunda dificultad. Y la tercera es la instrumentalización de la biblioteca, es la cosificación de la biblioteca. La biblioteca se volvió una cosa, se volvió un espacio únicamente operado con lógica administrativa, cuando debe ser operada con lógica social y humanística. Sí, Fabiola, continúa. Muchas gracias, profesor. Aquí tenemos dos preguntas más. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería la razón, analogía de estudio de la biblioteca, lugar, como objeto de estudio de la bibliotecología? ¿Sería similar a que los médicos estudien los hospitales como objeto de estudio de la medicina? Yo diría que los médicos como su objeto de conocimiento, sino como la institucionalidad o una de las institucionalidades en las que trabajan. De la misma manera puedo afirmar yo que la biblioteca debe entrar o debe reingresar a la preocupación científica de la biblioteca para estudiar precisamente su potencial institucional. Y cuando hablo de potencial institucional estoy hablando
en el pleno sentido sociológico que le pone, que tiene esa palabra perdón. Una cosa es una organización y otra cosa es una institución. Una institución es una organización, ciertamente, una organización social, pero la institución es un tipo de organización social que tiene unas tareas sociales básicas, muy potentes, y es el del mantenimiento del orden social, el mantenimiento del orden simbólico, incluso el mantenimiento del orden alrededor del poder. Entonces, el orden sistémico. Entonces, digo, la biblioteca debe reingresar, a mi juicio, al mío, al humilde juicio mío, debe reingresar repotenciada a los estudios bibliotecológicos, porque ha sido instrumentalizada. Y parece ser que solamente fuera labor del bibliotecólogo práctico hacer la biblioteca. Y las tareas de otros bibliotecólogos más dedicados a asuntos más refinados o más cachezudos, como decimos en Colombia, fuera otra tarea distinta, una tarea más del orden reflexivo, más del orden de difusión del saber bibliotecológico, no. Yo reitero, la biblioteca debe reingresar a la bibliotecología, entendiendo que la biblioteca no se agota en la bibliotecología, porque la biblioteca es una institución de la sociedad, de las personas, pero constituye un objeto de conocimiento institucional para la bibliotecología. De la misma manera como el médico, pues no se dedica a estudiar los hospitales, pero sí la medicina estudia, por ejemplo, en lo que se llama la salud pública, los médicos salubristas estudian lo que significa el hospital, la red hospitalaria, el sistema hospitalario, como un elemento fundamental para poder hacer una medicina social, una medicina preventiva, una medicina que realmente ayude y no que simplemente se dedique a curar enfermos. Entonces, miren que es muy interesante lo que propone la pregunta, mantener la analogía y construirla. Sé que me estoy metiendo por territorios muy complicados, porque hay quizás algunos colegas que les fastidia un poco la idea de que la bibliotecología vuelva a la biblioteca. Yo lo que estoy diciendo es que no se encierre en la biblioteca, sino que retome la biblioteca como uno de sus objetos de conocimiento. Al menos en nuestro contexto iberoamericano requerimos una bibliotecología con esa vocación, con ese apetito. La requerimos, capaz de decir con suficiencia de la biblioteca y que deje de estar tan fascinada con los dominios del orden tecnológico, con los dominios del orden informacional. Porque esos dominios ciertamente el bibliotecólogo los practica por fuera del espacio bibliotecario. Ciertamente, yo he sido un bibliotecólogo que ha trabajado también por fuera de los espacios bibliotecarios, viviendo en otro tipo de instituciones. Pero es que la biblioteca nos originó a nosotros, señores bibliotecólogos. La biblioteca nos originó como campo disciplinar. Eso es una verdad incontestable. Entonces, ¿por qué hemos de abandonar nosotros la biblioteca? La biblioteca es de la sociedad, sin duda, pero es una responsabilidad reflexionarla de la bibliotecología. Es una responsabilidad de la bibliotecología decir de ella, mas no teniendo la idea de que todo lo que se diga bibliotecológicamente de la biblioteca es lo que es la biblioteca, porque la biblioteca es lo que hacen las comunidades por ella, con ella y en ella. Pero la bibliotecología debe explicar eso. No abundo más. ¿Cuál es la otra pregunta, Fabiola? No, es que es muy interesante, de verdad. Nos está invitando a volver a mirar a la biblioteca, pero no desde el sentido práctico que de verdad muchas veces la miramos, ¿no? Como una la biblioteca con organización que sigue los minúscula. procesos. Exacto, Eso, lo que es que se yo dice te en la invito a biblioteca que con la minúscula. biblioteca con minúscula, no, sino que regrese la biblioteca con mayúscula a la Es que es bibliotecología. bien Eso es. importante lo que dice el tema de que la biblioteca, la institucionalidad de la biblioteca. Yo de verdad me quedo con esa palabra y los invito a mis colegas que nos están siguiendo que pensemos en eso, la institucionalidad de la biblioteca. Y Fabiola, pongo bueno, un ejemplo, pongo sí, por un favor. ejemplo de ustedes. ¿Cuál es el esfuerzo de la biblioteca? ¿Cuál es uno de los esfuerzos de la Biblioteca Nacional del Perú? Si no es el desarrollo de un sistema bibliotecario público potente en el país. ¿Cuál es uno de los grandes esfuerzos de la Biblioteca Nacional de Colombia? Sino el desarrollo de una potente red de bibliotecas públicas en el país. Entonces, miren, o sea, es que eso yo creo que es muy difícil derribar un asunto tan obvio. La bibliotecología no es que vaya a caer en el agujero negro de la biblioteca.
porque eso también es otra cosa. Y lo declaro, cuando la bibliotecología dice que la biblioteca es su objeto de conocimiento, restringe su mirada sobre la vida social, la acorta y termina por deteriorar la misma idea de la biblioteca, porque dice, esto es mío. Y vuelvo a la metáfora que la compañera proponía. Cuando se comprenda que los hospitales no son un dominio de la medicina, sino que son una responsabilidad y son una posesión de la sociedad, los hospitales se van a transformar. Cuando se deje de creer que la única lógica posible constitutiva de los hospitales es la lógica de la medicina, de la gerencia de la medicina, en ese momento la sociedad va a ser un gran logro. Eso que nos cuesta tanto para la biblioteca, lo hemos defendido en el plano de la educación en esta América Latina desde hace mucho tiempo. La escuela es de la comunidad. La escuela es de la sociedad. La escuela no es de la pedagogía y la escuela no es del maestro. Por lo tanto, la biblioteca no es del bibliotecario, la biblioteca no es de la bibliotecología, pero la biblioteca la habita el bibliotecario junto con su comunidad y la reflexiona la bibliotecología con pleno derecho. Entonces, eso es a lo que yo llamo, reingresemos la biblioteca a la sistematicidad del conocimiento científico bibliotecológico, pero a la biblioteca con B mayúscula, como la llama Guillermo Alfaro, mi amigo. Muchas gracias, muy claro, de verdad, muy claro. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre el enfoque circular en la formación de los bibliotecólogos en la Universidad Latinoamericana? Yo creo entender el enfoque circular, el enfoque curricular más bien, ¿será? Curricular, Ah, perdón. sí. He Ajá. leído mal, mil disculpas. No, ¿Cuál es su opinión tranquila. sobre el enfoque curricular? Perdón, la letra está muy chica aquí en la pantalla que estoy leyendo. ¿Cuál es su Sí, opinión sobre el enfoque curricular pero nos en la reímos un ratico de formación de los Fabiola. bibliotecólogos en la Universidad Latinoamericana? Sí. Sí, eh, nuestras escuelas en América Latina principalmente, más no únicamente, son herederas de, a excepción, por ejemplo, de la bibliotecología cubana y a excepción de algunas escuelas en América Latina que han hecho una búsqueda muy fuerte de bibliotecología social. En general, y no lo estoy diciendo despectivamente, sino que estoy señalando una marca histórica, en general, y empezando por mi escuela, somos herederos de una perspectiva bibliotecológica que es la perspectiva anglosajona. Es una perspectiva que obviamente está sentada en una concepción del mundo, de la vida social, del hombre muy particular, el de la democracia liberal capitalista, ¿cierto? Es decir, hay una marca ideológica que es el del liberalismo, no el liberalismo, digamos, progresista, sino el liberalismo tipo 1, con marcada influencia sobre lo individual, el estímulo a la vida individual, el estímulo al fortalecimiento de la concepción individual de la vida, por lo tanto el agotamiento del sujeto, de la persona más bien, en una relación individual con el mundo y con los otros, en una perspectiva democrática de la vida, pero una democracia solamente mirada en la perspectiva representativa, no radical, y una perspectiva de filosofía o de práctica económica que es el capitalismo, ¿cierto? Con todos sus desmanes y con todos sus desmadres. Entonces, nosotros somos herederos de eso y de ahí vienen nuestros currículos, principalmente enfatizados en el dominio del orden técnico-tecnológico, en que se declara que la bibliotecología debe defender su core o núcleo alrededor de los procesos de organización y tratamiento de la información, cosa con la que yo en parte estoy de acuerdo, porque eso es lo que esencialmente nos diferencia de otras profesiones interesadas en la información. Es decir, los bibliotecólogos somos capaces de dar cuenta de las transformaciones de cúmulos informacionales en posibilidades de resolución de necesidades de información y por lo tanto de producción de conocimiento para personas y comunidades, ciertamente. Pero lo que yo critico es que en el núcleo solamente esté la preocupación por el orden técnico de ese dominio informacional. Entonces, estamos muy marcados por ese lado. Yo soy practicante más de una bibliotecología de carácter social, ¿cierto? Yo no soy un bibliotecólogo con vocación documentalista,
no soy un bibliotecólogo con vocación, digamos, de resoluciones informáticas para los problemas informacionales. A mí me interesa comprender la lógica informacional de la biblioteca, precisamente en términos de los dominios del hombre y las comunidades, del lenguaje, del conocimiento, de la memoria. Eso es una bibliotecología de ese tipo. ¿Hacia dónde deberían ir nuestras escuelas de bibliotecología? A defender el derecho que tenemos de construir una bibliotecología con carácter latinoamericano, con carácter iberoamericano, perdón. Una bibliotecología con pulso, con palpitar, con propensión, con vocación, con voluntad iberoamericana, capaz de ayudarnos a entender cuáles son los retos que tenemos en el dominio informacional en relación con los lenguajes, con la memoria, con el conocimiento, y cómo desde ahí podemos ayudar a transformar nuestras comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta. Ahora sí, esta ya sí es la última. No, yo no tengo problema, yo no tengo afán, ya comí. Ya comí, estoy cómodamente sentado, estoy en la gratitud de una pregunta. Me alegra que esté tan cómodo aquí en este espacio de la Biblioteca Nacional, de verdad que sí. Una última pregunta y la voy a leer pausada para leerla correctamente. La bibliotecología no se agota en formar lectores. Una biblioteca especializada, académica, ¿formará lectores? Puede formar habilidades informacionales, pero ¿formar lectores? Sí, estoy completamente convencido de eso, y muy interesante y muy valiosa la pregunta del colega o la colega que nos está inquiriendo por ahí. De la misma manera como debe desarrollar capacidades informacionales, debe desarrollar capacidades en el lenguaje. Y voy a decir esto que textualmente dice el profesor Pedro Abullón él es de la Universidad de Alicante, él es filósofo, una persona muy, muy atinada, de verdad que sí, me ha parecido muy, muy, muy revelador leerlo y estudiarlo. Él nos señala como una señal de la época, nos indica un marcador de época, y es textualmente, miren lo que nos dice. Hoy nos pasa que a mayor disponibilidad para el acceso a los textos, mayor dificultad para comprenderlos. Vuelvo y lo repito. Hoy nos pasa que a mayor disponibilidad para el acceso a los textos, mayor dificultad para comprenderlos. ¿Qué le pasa a nuestras bibliotecas cuando despliegan sistemas de información, cuando despliegan servicios en el dominio informacional, yo diría tan eficientes como vienen haciéndolo en muchas regiones de nuestros países? Es que llegan al usuario y el usuario luego va a tener dificultades para poder comprender, es decir, construir sentido y hacer con eso que el cúmulo informacional le permite. Yo diría que la alfabetización informacional, en su base, es una articulación de transformación de capacidades informacionales de los usuarios, sobre transformación en la comprensión del conocimiento y su valor, y transformación de las maneras como los usuarios usan el lenguaje en diversas maneras para poder dar cuenta de sus procesos de aprendizaje. Entonces, ciertamente, las bibliotecas académicas, las bibliotecas universitarias, tienen en el ALFIN, en los procesos de formación de usuarios, un territorio de plena conexión con la formación de lectores. Lo que pasa es que hemos tenido dificultades para verlo más allá ver el ALFIN más allá de ese dominio meramente técnico, o del dominio de la técnica en el manejo de las bases de datos, de la valoración de la información en términos de su pertinencia temporal, temática, porque en la base de ello siempre vamos a descubrir que las grandes dificultades de nuestros usuarios tienen que ver con lenguaje y conocimiento. Lenguaje y conocimiento. Y además, para usar la matriz que yo he propuesto, lenguaje y conocimiento y memoria, porque tienen dificultades para reconocerse en una tradición, por ejemplo. Los estudiantes universitarios de pregrado o de grado, como lo llaman en otros lugares, tienen una dificultad estructural, y es que ellos creen que lo que están estudiando se construyó hoy.
y no son capaces de encontrar el vínculo con la tradición, con lo que ha sido esa disciplina en el tiempo, en su continuum, en una perspectiva diacrónica. Y eso tiene que ver ciertamente con las dificultades en el uso del lenguaje. Entonces, yo creo que sí, compañera, pero cuando lo descentramos de un Alfin entendida básicamente como instrucción en el manejo de recursos informacionales y nos preguntamos por cómo la gente es capaz de construir conocimiento con esos recursos de información que se les brindan o que le permite el dominio del Alfin. Es verdad, es verdad. Bueno, y también comentarles que desde la Biblioteca Nacional hemos lanzado ayer un programa justo de alfabetización informacional dedicado a personas que están haciendo alguna investigación, pero ciertamente desde el enfoque, digamos, establecido, ¿no? Que todos conocemos del Alfin, pero este pensamiento que nos alcanza hoy día, profesor Didier, ciertamente nos va a hacer reflexionar para unos próximos programas. Y bueno, Así es. ya, ya vamos, gracias. Ya vamos cerrando esta presentación, agradeciéndole, por supuesto, al profesor Didier Álvarez de Colombia por la estupenda conferencia, por la estupenda charla de esta noche. Y también quisiera comentarles aquí, hacer unas palabras de cierre ya más de la biblioteca, ¿no? Comentarles que desde este estado de emergencia sanitaria, la Biblioteca Nacional ha empezado a migrar a la multimodalidad, tanto en sus servicios como en su programación cultural y académica. De la casi completa presencialidad que teníamos en los servicios, encontramos nuevos caminos para seguir cerca de los ciudadanos. Lecturas por teléfono a adultos mayores, préstamo de libros por delivery y recojo, atención en línea para resolver consultas de, por ejemplo, de escolares, familia o personas que están haciendo algún trabajo académico, clubes de lectura por Zoom y por WhatsApp, capacitaciones de herramientas digitales para docentes y una muy nutrida programación cultural virtual para niños, adolescentes y también adultos. También fortalecimos la programación académica que ahora se desarrolla, bueno, de manera virtual, sumando al programa de Historia y Arte Peruano los programas de Historia del Perú, que lo tuvimos en mayo, el de Literatura Peruana, ¿no? Que fue más o menos en julio, y que ahora estamos muy contentos en realidad por la buena acogida que ha tenido estos nuevos programas. Por ejemplo, el programa de Historia del Perú tuvo 13.000 espectadores en vivo y alcanzó a más de 2 millones de usuarios en nuestras redes sociales. Y hace poco más de un mes lanzamos este programa de bibliotecología con el apoyo de Iberbibliotecas y de IFLALAC, el cual también nos ha dado muchas satisfacciones. Abrimos 1.000 vacantes y para la participación en Zoom, y se llenaron, de verdad que fue en unas horas. A Sí. través de nuestras redes participaron más personas todavía, y el programa ha tenido un alcance de 447.813 y las conferencias se han reproducido hasta el momento en 67.552 veces, ¿no? Porque las conferencias las colgamos también en nuestras redes, por ejemplo, en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Y, y a diferencia de antes, que nuestros programas muchas veces se centralizaban en Lima, sabemos que en Perú lo han seguido personas de, y aquí me voy a explayar para que también conozca un poco más de nuestra geografía, personas de Abancay, Ancash, Amazonas, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Piura, Callao, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Cusco, Trujillo, Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Lambayeque, Laredo, Lima, de Lima también, Pasco, Pisco, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Tumbes y Ucayali. De verdad que nos han seguido en las diversas sesiones de todos estos lugares del Perú y también del extranjero. Nos han acompañado y ahora también nos acompañan de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España,
Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. De verdad que estamos muy contentos con el alcance que tenemos con cada uno de nuestros programas. Han sido 4 semanas en el que nos hemos reunido los lunes, miércoles y viernes, alrededor de 12 charlas magistrales de reconocidos bibliotecólogos de diferentes partes del mundo. Ha sido esto desde el 31 de agosto hasta el 25 de septiembre. Y hemos procurado desarrollar temas actuales, ¿no? Que esperamos que hayan contribuido al conocimiento del rol de las bibliotecas como agentes de cambio para la sociedad. También se propició el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la premisa de que las bibliotecas son espacios de formación ciudadana y de transformación social. Para esta actividad académica se convoca especialistas nacionales y extranjeros como Elizabeth Huiza, de Perú, Jesús Lau, de México, Ciro Llueca, de España, Santiago Villegas, de Colombia, Clara Chu, de Canadá, Pierre Ruprecht, de Brasil, Anelisa de Campos, de Estados Unidos, Loida García, de Puerto Rico, Virginia Simón, de Argentina, Carola Martínez, también de Argentina, César Castro, de Perú, y por supuesto hoy día agradecemos la participación del profesor Didier Álvarez, de Colombia, entre otros ponentes. En ese marco, los especialistas generaron un espacio de encuentro, reflexión y sensibilización sobre temas de actualización bibliotecológica y de investigación que permitirá contribuir con el desarrollo del país. Además de los ponentes, quiero agradecer también al equipo que está detrás de todo este programa, ¿no? Con un gran compromiso y que lo han hecho posible. Y por supuesto también a los asistentes, porque todo esto lo hacemos por ustedes. Con el programa de bibliotecología, la Biblioteca Nacional reafirma su compromiso de difusión de la bibliotecología desde una mirada actual y crítica, con la finalidad de fortalecer y actualizar los conocimientos de quienes trabajamos en este entorno para atender mejor y de una manera más pertinente a los y las ciudadanas. Quiero terminar, ya para no extenderme más, compartiendo con ustedes que la programación académica anual de la Biblioteca Nacional del Perú se completa este año con un programa de ciencia que se lanzará el lunes 19 de octubre y que se desarrollará hasta el viernes 6 de noviembre. Estará compuesto por 9 conferencias magistrales y se abordarán los siguientes ejes temáticos: la ciencia a través de la historia y su contribución en el desarrollo humano, la institucionalidad científica en el Perú y la divulgación científica para la formación ciudadana. Tiene como finalidad este último programa promover el conocimiento de la investigación científica en el Perú y su contribución al desarrollo del país. Finalmente, quiero comentarles que la Biblioteca Nacional del Perú, en coordinación con la Dirección de Lenguas Indígenas u Originarias del Ministerio de Cultura, lanzará la próxima semana 2 cursos introductorios libres en lenguas originarias. Los cursos son Quechua Chanca, que inicia el 3 de octubre a las 5 de la tarde, y Ashaninka, que inicia el 4 de octubre también a las 5 de la tarde. Serán 8 sesiones por cada curso y se emitirán con una frecuencia semanal, cada sábado y domingo, a través del Facebook Live de la biblioteca. Agradecemos ya finalmente a todas las personas que siguen las conferencias y les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos en los que debemos permanecer todavía en casa. Todas estas sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la biblioteca, como Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Les informamos que en nuestra cuenta de YouTube podrán encontrar también las 15 primeras sesiones de un programa de intercambio de talentos, que es una iniciativa entre la Biblioteca Nacional del Perú y la Escuela Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que busca también contribuir con el desarrollo de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades de la comunidad bibliotecológica. Nuevamente, profesor Didier, un gusto tenerlo aquí
y muchísimas gracias por esta presentación y a todos los asistentes por participar de este programa de bibliotecología.